Hola, vamos a contar algo más de la sierva de Dios Luisa Picarreta. En años de Luisa en vida, una niña sufrió un pequeño mal, pues debajo de su lengua tenía un bulto. Y fue llevada por sus padres al médico. El diagnóstico invitaba a una operación. Pero por intermediación de su abuela materna, que conocía a la familia de Luisa, obtuvieron un consejo de la propia Luisa: no operar a la niña. Luisa Picarreta era una gran devota de santos. La niña se curó. Seguimos con el vídeo número 3. Recuerdo que después de una comunión el Señor me enseñó el modo como debía hacer para ponerlos en fuga, y era el de despreciarlos y no prestarles ninguna atención, y que debía hacer de cuenta como si fueran tantas hormigas. Me sentí infundir tanta fuerza que no sentía más aquel temor de antes, y hacía así. Cuando hacían estrépito rumores les decía: se ve que no tenéis nada que hacer. Eso es lo que está hablando de los demonios. Y que para pasar el tiempo estéis haciendo tantas tonterías, hagan que después, cuando os canséis, lo terminaréis. A veces cesaban, otras veces se enojaban tanto que hacían ruidos más fuertes. Me los sentía junto a mí, haciéndose más fuertes, y hacían violencia para llevarme. Olía la horrible peste. Sentía el calor del fuego. Es verdad que en mi interior sentía un estremecimiento, pero me forzaba y les decía: mentirosos que sois. Si esto fuera cierto desde el primer día, lo habríais hecho, pero como es falso, es que no tenéis ningún poder sobre mí, sino solo aquel que os viene dado de lo alto. Por eso, digan. Y después, cuando os canséis, reventaréis. Si emitían lamentos y gritos, les decía: ¿qué no os han salido las cuentas hoy? Es decir, ¿os lamentáis porque os ha sido quitada alguna alma? Pobrecitos. No se sienten bien. Sin embargo, quiero también yo haceros lamentar otro poco. Y me ponía a rezar por los pecadores, o bien a hacer actos de reparación. A veces me reía cuando empezaban a hacer las acostumbradas cosas y les decía: ¿cómo puedo temeros, raza vil? Si fuerais seres serios, no habríais hecho tantas tonterías. Ustedes mismos no os avergonzáis. No hagáis que os tome a burla. Después, si me ponían tentaciones de blasfemar o de odio contra Dios, ofrecía aquella pena amarguísima, aquella violencia que me hacía, porque mientras veía que el Señor merecía todo el amor, todas las alabanzas, yo era forzada a hacer lo contrario, en reparación de tantos que libremente lo blasfeman y que ni siquiera se recuerdan que existe un Dios que están obligados a amarlo. Si me incitaban a la desesperación, en mi interior decía: no pongo atención ni del paraíso ni del infierno, lo único que me apura es amar a mi Dios. Este no es tiempo de pensar en otra cosa, sino que es tiempo de amar cuanto más pueda a mi buen Dios. El paraíso y el infierno los dejo en sus manos. El que es tan bueno me dará lo que más me conviene y me dará un lugar donde pueda glorificarlo más. Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprehensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y ante los mismos demonios no querer ofender a Dios, aun a costa de la propia vida. No querer consentir a cualquier tentación del demonio, y esto en cuanto el alma advierte que viene la tentación. Si puede, en el momento de la batalla, y apenas se empieza a sentir libre, y también durante el curso del día, haciendo así el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa la restituirá la calma, y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios no habría declarado lo contrario, y así quedará libre de todo temor. Ahora, ¿quién puede decir la rabia del demonio? Pues actuando de este modo, todas sus astucias resultaban para su confusión, y donde creía ganar, perdía, ya que sus mismas tentaciones y artificios el alma se servía para poder hacer actos de reparación y amor a su Dios. El otro modo que me enseñó para alejar las tentaciones fue el siguiente: si me tentaban a suicidio, yo debía responder: no tenéis ningún permiso de Dios, es más para vuestro despecho, quiero vivir para poder amar más a mi Dios. Si me golpeaban, yo me debía humillar, arrodillarme y agradecer a mi Dios, porque esto sucedía como penitencia de mis pecados. Y no solo eso, sino ofrecer todo como actos de reparación por todas las ofensas hechas a Dios en el mundo. Finalmente, una fea tentación que me duró poco fue que, debido al contacto continuo por cerca de año y medio con los tan feos demonios, yo debía quedar encinta y parir luego un pequeño demonio con cuernos.
Mi fantasía crecía tanto que yo me veía delante una confusión horrible por lo que se habría dicho de mí por tan espantoso suceso. Después de cerca de año y medio de esta lucha, finalmente terminaron las crueldades de los demonios y comenzó una vida toda nueva. Pero los demonios no dejaron de molestarme de vez en cuando. Pero no eran tan frecuentes, no tan feroz la batalla, y yo me acostumbré a despreciarlos. La vida nueva que comenzó fue en la casa de campo llamada Torre Disperata. Un día en que más que nunca había sido atormentada por el demonio tanto que sentí perder las fuerzas y desmayar por la tarde mientras así estaba sentí venirme una cosa mortal y perdí los sentidos. En este estado vi a Jesucristo rodeado de muchos enemigos, quien lo golpeaba, quien lo abofeteaba, quien le clavaba las espinas en la cabeza, quien le rompía las piernas, quien los brazos. Después que lo redujeron casi en pedazos, lo pusieron en los brazos de la Virgen, y esto sucedía un poco lejos de mí. Después que la Virgen Santísima lo tomó entre sus brazos, se acercó a mí y llorando me dijo: «Hija, mira cómo es tratado mi hijo por los hombres. Las horribles ofensas que cometen jamás le dan tregua. Míralo, cómo sufre». Yo trataba de verlo y lo veía todo sangre, todo llagas, y casi despedazado, reducido a un estado mortal, sentía tales penas que hubiera querido morir 1000 veces antes que ver sufrir tanto a mi Señor. Me avergonzaba de mis pequeños sufrimientos. La Santísima Virgen agregó, pero siempre llorando: «Acércate a besar las llagas de mi hijo. Él te escoge como víctima. Y si tantos lo ofenden, tú, ofreciéndote a sufrir lo que él sufre, le darás un alivio en tanto sufrir. ¿No lo aceptas?». Yo me sentía tan aniquilada, me veía tan mala como lo soy todavía, e indigna que no osaba decir sí. Mi naturaleza temblaba, me sentía tan débil por las penas pasadas que apenas me quedaba un hilo de vida. Además, no sé cómo, de lejos veía a los demonios que alborotaban tanto, hacían tanto ruido, y veía que todo lo que había visto que le habían hecho al Señor debían hacérmelo a mí, si aceptaba. En mí misma sentía tales penas, dolores, estiramientos de nervios, que creí que dejaría la vida. Finalmente me acerqué y le besé las llagas. Parecía que al hacerlo aquellos miembros tan lacerados se curaban. Y el Señor, que antes parecía casi muerto, empezaba a reanimarse a nueva vida. Internamente recibía tales luces sobre las ofensas que se cometen, atracciones para aceptar ser víctima aunque debiese sufrir 1000 muertes, porque el Señor todo merecía y que yo no podría oponerme a lo que Él quería. Esto sucedía mientras estábamos en silencio. Pero aquellas miradas que mutuamente nos dábamos eran tantas, invitaciones, tantas saetas ardientes que me traspasaban el corazón. Especialmente la Santísima Virgen me incitaba a aceptar. Pero ¿quién puede decir todo lo que pasé? Finalmente el Señor, mirándome benignamente, me dijo: «Tú has visto cuánto me ofenden y cuántos caminan por los caminos de la iniquidad, y sin advertirlo se precipitan en el abismo. Ven a ofrecerte ante la divina justicia como víctima de reparación por las ofensas que se hacen y por la conversión de los pecadores, que a ojos cerrados beben en la fuente envenenada del pecado. Un inmenso campo se abre ante ti de sufrimientos, sí, pero también de gracias. Yo no te dejaré más. Vendré en ti a sufrir todo lo que me hacen los hombres, haciéndote participar de mis penas. Como ayuda y consuelo te doy a mi madre». Y parecía que me entregaba a ella y ella me aceptaba. Yo también me ofrecí toda a él y a la Virgen, dispuesta a hacer lo que él quería. Y así terminó la primera vez. Después de que me recobré de aquel estado, sentía tales penas, tal aniquilamiento de mí misma, que veía como un miserable gusano que no sabía hacer más que arrastrarse por tierra, y decía al Señor: «Ayuda. Tu omnipotencia me aterra. Veo que si tú no me levantas, mi nada se deshace y va a dispersarse. Dame el sufrir, pero te ruego, me des la fuerza porque me siento morir». Y así empezó un alternarse de visitas de nuestro Señor y de tormentos por parte de los demonios. Por cuanto más me resignaba, tanto más aumentaba su rabia. Pocos días después de lo dicho anteriormente sentí de nuevo perder los sentidos. Recuerdo que al principio, cada vez que me sucedía esto, creía que debía dejar la vida. Mientras perdí los sentidos, se hizo ver otra vez nuestro Señor, con la corona de espinas en la cabeza, todo chorreando sangre. Y dirigiéndose a mí dijo: «Hija, mira lo que me hacen los hombres en estos tristes tiempos. Es tanta su soberbia que han infestado todo el aire. Y es tanta la peste que por todas partes se esparce tanto
que ha llegado hasta mi trono en el empíreo. Hacen de tal modo que ellos mismos se cierran el cielo miserables. No tienen ojos para ver la verdad porque están ofuscados por el pecado de la soberbia, con el cortejo de los demás vicios que llevan consigo. Dame un alivio a tan acerbos dolores y una reparación a tantas ofensas que me hacen. Diciendo esto se quitó la corona, que no parecía corona, sino toda una madeja, de modo que ni siquiera una mínima parte de la cabeza quedaba libre, sino que toda era traspasada por aquellas espinas. Mientras se quitó la corona, se acercó a mí y me preguntó si lo aceptaba. Yo me sentía tan aniquilada, sentía tales penas por las ofensas que se le hacen, que me sentía destrozar el corazón y le dije: Señor, haz de mí lo que quieras. Y así lo hizo, y me la hundió sobre mi cabeza, y desapareció. ¿Quién puede decir el dolor que sentía al volver en mí misma? A cada movimiento de la cabeza creía aspirar, tantos eran los dolores. Las pinchaduras que sentía en la cabeza, en los ojos, en las orejas, detrás de la nuca, aquellas espinas me las sentía penetrar hasta en la boca, y ésta se me apretaba de tal modo que no podía abrirla para tomar el alimento, y estaba a veces 2 y a veces 3 días sin poder tomar nada. Cuando de algún modo se mitigaban, sentía sensiblemente una mano que me oprimía la cabeza y me renovaba las penas, y a veces eran tantos los dolores que perdía los sentidos. Al principio, esto sucedía algunos días, sí, y otros no, de vez en cuando se repetían 3 o 4 veces al día, a veces duraba un cuarto de hora, otras veces media hora y otras 1 hora, y después quedaba libre. Solo que me sentía muy débil y sufriente en la medida en que en aquel estado de adormecimiento me habían sido comunicadas las penas, así quedaba más o menos sufriente. Recuerdo también como algunas veces por los sufrimientos de la cabeza, como dije arriba, no podía abrir la boca para tomar el alimento, y como la familia sabía que no tenía ganas de estar en el campo, cuando veían que no comía, lo atribuían a un capricho mío y naturalmente se enojaban, se inquietaban y me reprendían. Mi naturaleza quería resentirse porque veía que no era verdad lo que ellos decían, pero el Señor no quería este resentimiento, y aquí cómo sucedió. Una noche, mientras estábamos a la mesa y yo en este estado de no poder abrir la boca, la familia empezó a inquietarse. Yo lo sentía tanto que comencé a llorar, y para no ser vista me levanté y me fui a otra habitación para seguir llorando, y le pedía a Jesucristo y a la Virgen Santísima que me dieran ayuda y fuerza para soportar esa prueba. Pero mientras esto hacía, sentí que empezaba a perder los sentidos. Oh Dios, qué pena el solo pensar que la familia me vería, siendo que hasta entonces no lo había advertido. Mientras estaba en esto le decía: Señor, no permitas que me vean. Y yo tenía tal vergüenza de que me vieran, aunque no sé decir por qué, y trataba por cuanto más podía de esconderme en lugares donde no podía ser vista. Cuando era sorprendida imprevistamente por ese estado, de modo que no tenía tiempo de esconderme o al menos de arrodillarme, porque en la posición en que me encontraba así quedaba, y podrían decir que estaba rezando, entonces me descubrían. Mientras perdió los sentidos, se hizo ver nuestro Señor en medio de muchos enemigos que le lanzaban toda clase de insultos, especialmente lo agarraban y lo pisoteaban bajo los pies, lo blasfemaban, le jalaban los cabellos. Me parecía que mi buen Jesús quería huir debajo de aquellos fétidos pies e iba buscando una mano amiga que lo liberara, pero no encontraba a nadie. Mientras eso veía, yo no hacía otra cosa que llorar sobre las penas de mi Señor. Hubiera querido ir en medio de esos enemigos, tal vez podría liberarlo, pero no me atrevía, y le decía: Señor, hazme partícipe en tus penas. Si pudiera aliviarte y liberarte. Mientras esto decía, aquellos enemigos, como si hubieran entendido, se venían contra mí, pero tan enfurecidos que empezaron a golpearme, a jalarme los cabellos, a pisotearme. Yo tenía gran temor, sufría sí, pero dentro de mí estaba contenta porque veía que daba al Señor un poco de tregua. Después aquellos enemigos desaparecían y yo quedé sola con mi Jesús. Traté de compadecerlo, pero no me atreví a decirle nada, y él, rompiendo el silencio, me dijo: todo lo que tú has visto es nada en comparación de las ofensas que continuamente me hacen. Es tanta su ceguera, el entregarse a las cosas terrenas, que llegan a volverse no solo crueles enemigos míos, sino también de ellos mismos. Y como sus ojos están fijos en el fango, por eso llegan a despreciar lo eterno. ¿Quién me reparará por tanta ingratitud? ¿Quién tendrá compasión de tanta gente que me cuesta sangre y que vive casi sepultada en la mugre de las cosas terrenas? Ven y reza, llora junto conmigo por tantos ciegos que son todo ojos para todo lo que sabe a tierra, y desprecian y pisotean mis gracias bajo sus inmundos pies, como si éstas fueran fango.
Elévate sobre todo lo que es tierra. Aborrece y desprecia todo lo que a mí no pertenece. No te importan las burlas que recibas de la familia después de que me has visto sufrir tanto. Solo te importe mi honor, las ofensas que continuamente me hacen y la pérdida de tantas almas. No me dejes solo en medio de tantas penas que me destrozan el corazón. Todo lo que tú sufres ahora es poco en comparación con las penas que sufrirás. ¿No te he dicho siempre que lo que quiero de ti es la imitación de mi vida? Mira cuán de semejante eres de mí. Por eso, ánimo y no temas. Después de esto volví en mí misma y me di cuenta que estaba rodeada por la familia. Todos lloraban y estaban alarmados y tenían tal temor de que se repitiera ese estado, pensando que moriría, que decidieron volver a Corato lo más pronto posible para hacerme observar por los médicos. No sé decir por qué sentía tanta pena al pensar que debía ser examinada por los médicos. Muchas veces lloraba y me lamentaba con el Señor, diciéndole: «¿Cuántas veces, oh Señor, te he rogado que me hagas sufrir ocultamente? Pero esto era mi único contento y ahora también de esto estoy privada. Dime, ¿cómo haré? Solo tú puedes ayudarme y consolarme en mi aflicción. ¿No ves tantas cosas que dicen? Unos piensan de un modo y otros de otro. Quien quiere aplicarme un remedio y quien otro son todo ojos sobre mí, de modo que no tengo más paz. Socórreme en tantas penas, porque me siento faltar la vida». Y el Señor benignamente agregó: «No quieres afligirte por esto. Lo que quiero de ti es que te abandones como muerta entre mis brazos, hasta en tanto tú tengas los ojos abiertos para ver lo que yo hago y lo que hacen y dicen las criaturas. Yo no puedo libremente obrar sobre ti. No quieres fiarte de mí. No sabes cuánto te amo y que todo lo que permito, por medio de las criaturas, o por medio de los demonios, o por medio mío directamente, es para tu verdadero bien y no sirve para otra cosa que para conducir a tu alma al estado al que la he elegido. Por eso quiero que a ojos cerrados te estés entre mis brazos, sin mirar ni investigar esto o aquello, fiándote enteramente de mí y dejándome obrar libremente. Si en cambio quieres hacer lo contrario, perderás tiempo y llegarás al opuesto de lo que quiero hacer de ti. Respecto a las criaturas, usa un profundo silencio. Sé benigna y dócil con todos. Haz que tu vida, tu respiro, tus pensamientos y afectos sean continuos actos de reparación que aplaquen mi justicia, ofreciéndome también las molestias que te dan las criaturas, que no serán pocas. Después de esto hice cuanto más pude para resignarme a la voluntad de Dios, si bien muchas veces era puesta en tales aprietos por parte de las criaturas que a veces no hacía otra cosa que llorar. Llegó el momento de recibir la visita del médico y juzgó que mi estado no era otra cosa que un problema nervioso, por lo que recetó medicinas, distracciones, paseos, baños fríos. Recomendó a la familia que me cuidaran bien cuando era sorprendida por aquel estado, porque les decía: si la mueven, la pueden lastimar en vez de ayudarla, porque yo cuando era sorprendida por ese estado quedaba petrificada. Entonces empezó una guerra por parte de la familia. Me impedían ir a la iglesia. No me daban ya la libertad de quedarme sola, era observada continuamente, por lo que frecuentemente advertían que caía en ese estado. Muchas veces me lamentaba con el Señor, diciéndole: mi buen Jesús, cuánto han aumentado mis penas. Hasta de las cosas más amadas estoy privada, como son los sacramentos. Jamás pensé que debía llegar a esto. ¿Quién sabe dónde iré a terminar? Dame ayuda y fuerza, porque mi naturaleza desfallece. Muchas veces se dignaba bondadosamente decirme algunas palabras, por ejemplo: yo soy tu ayuda, ¿de qué temes? ¿No recuerdas que también yo sufrí de parte de toda clase de gente? Unos pensaban de mí de un modo y otros de otro. Las cosas más santas que yo hacía eran juzgadas por ellos como defectuosas, malas. Hasta me dijeron que era un endemoniado, tanto que me veían con ojos siniestros. Me tenían entre ellos, pero de mala gana, y maquinaban entre ellos quitarme la vida lo más pronto posible, porque mi presencia se había vuelto intolerable para ellos. Entonces, ¿no quieres que te haga semejante a mí, haciéndote sufrir por parte de las criaturas? Y así pasé algunos años sufriendo por parte de las criaturas, de los demonios y directamente de Dios. A veces llegaba a tanta amargura por parte de las criaturas y por el modo como pensaban, que tenía vergüenza de que me vieran, que me viera cualquier persona, tanto que mi gran sacrificio era aparecer en medio de las personas. Tanta era la vergüenza y la confusión que me sentía atontada.
Hubo otras visitas de otros médicos, pero no sirvieron para nada. A veces, derramando amargas lágrimas, le decía con todo el corazón: Señor, cómo se han vuelto públicos mis sufrimientos. Ahora no solo la familia lo sabe, sino también los extraños. Me veo toda cubierta de confusión, me parece que todos me señalan con el dedo, como si estos sufrimientos fueran las más malas acciones. Yo misma no sé decir qué cosa me sucede. Solo tú puedes liberarme de tal publicidad y hacerme sufrir ocultamente. Te lo pido, te lo suplico. Escúchame favorablemente. A veces también el Señor mostraba no escucharme y aumentaban mis penas. Otras veces me compadecía, diciéndome: pobre hija, ven a mí que te quiero consolar. Tú tienes razón en que sufres, pero es que no recuerdas que también yo, cuanto más, sufrí. Hasta cierto momento mis penas fueron ocultas, pero cuando llegó la voluntad del Padre de sufrir en público, rápidamente salí a encontrar confusiones, oprobios, desprecios, hasta ser despojado de mis vestidos y estar desnudo en medio a un pueblo numerosísimo. ¿Podrías tú imaginar confusión más grande que esta? Mi naturaleza sentía mucho esta clase de sufrimientos, pero tenía los ojos fijos a la voluntad del Padre y ofrecía esas penas en reparación de tantos que cometen las más nefandas acciones públicamente ante los ojos de muchos y vanagloriándose sin la más mínima vergüenza. Y le decía: Padre, acepta mis confusiones, mis oprobios en reparación de tantos que tienen la desfachatez de ofenderte tan libremente sin el mínimo disgusto. Perdónalos, dales luz a fin de que vean la fealdad del pecado y se conviertan. También a ti te quiero hacer partícipe de esta clase de sufrimientos. ¿No sabes tú que los más bellos regalos que puedo dar a las almas que amo son las cruces y las penas? Tú eres niña aún en el camino de la cruz, por eso te sientes demasiado débil. Cuando hayas crecido y hayas conocido cuán precioso es el sufrir, entonces te sentirás más fuerte. Por eso apóyate en mí y repósate, porque así adquirirás fuerza. Después de que pasé algún tiempo en este estado descrito arriba, cerca de 6 o 7 meses, los sufrimientos se acrecentaron más, tanto que me vi obligada a estarme en la cama. Frecuentemente se multiplicaba aquel estado de perder los sentidos. Y casi no tenía ni siquiera una hora libre. Me reduje a un estado de extrema debilidad. La boca se apretaba de tal modo que no la podía abrir, y en algún momento libre que tenía apenas algunas gotas de algún líquido podía tomar. Si es que lo conseguí, y después era obligada a devolverlo por los continuos vómitos que he tenido siempre. Después de que estuve como 18 días en este estado continuo, se mandó llamar al confesor para confesarme. Cuando vino el confesor me encontró en ese estado de letargo. Cuando me recuperé me preguntó qué cosa tenía. Solamente le dije, callando todo el resto y como continuaban las molestias de los demonios y las visitas de nuestro Señor, entonces le dije: Padre, es el demonio. Él me dijo que no tuviera miedo porque no es el demonio, y si es él, el sacerdote te libera. Así, dándome la obediencia y presignándome con la cruz y ayudándome a mover los brazos, porque sentía todo el cuerpo petrificado como si se hubiera convertido todo en una sola pieza, logró que los brazos recobraran el movimiento, logró hacer que la boca se abriera, luego de que estaba inmóvil para todo. Esto lo atribuí a la santidad de mi confesor, que en verdad era un santo sacerdote. Lo consideré casi un milagro, tanto que decía entre mí misma: mira, estabas a punto de morir. Porque en realidad me sentía mal, y si hubiese dudado aquel estado, yo creo que habría dejado la vida. Si bien recuerdo que estaba resignada, y cuando me vi liberada sentí un cierto pesar porque no había muerto. Después de que el confesor se fue y yo quedé libre, volví al mismo estado de antes. Así sucedía que pasaba a veces semanas, a veces 15 días y hasta meses, en que era sorprendida de vez en cuando por aquel estado durante el día. Pero por mí misma lograba liberarme. Después, cuando era sorprendida con más frecuencia, como dije más arriba, entonces los familiares mandaban llamar al confesor, pues habían visto que la primera vez había quedado liberada por él, cuando todos creían que no me habría de recuperar más de aquel estado, y en cambio hasta pude ir a la iglesia. Debido a esto llamaban al confesor y entonces quedaba libre. Nunca me pasó por la mente que para tal estado se necesitara el sacerdote para liberarme, ni que mi mal fuera una cosa extraordinaria. Es cierto que cuando perdía los sentidos veía a Jesucristo, pero esto lo atribuía a la bondad de nuestro Señor, y decía para mí misma: mira cuán bueno es el Señor hacia mí, que en este estado de sufrimientos viene a darme la fuerza. De otra manera, ¿cómo podría sostenerme? ¿Quién me daría la fuerza?
También es cierto que cuando debía caer en ese estado en la mañana en la comunión, Jesús me lo decía, y cayendo en ese estado de Él mismo me venían los sufrimientos, pero no le daba importancia a nada. Con solo pensar alguna vez en decirlo al confesor, yo quería ser el alma más soberbia que existiera en el mundo si me atrevía a hablar de estas cosas de ver a Jesucristo. Y sentía tal vergüenza que me fue imposible decir algo a ese confesor a pesar de lo bueno y santo que era. Tan es verdad que no creía que se necesitara al sacerdote para liberarme, y que esto sucedía por la santidad del confesor, que cuando llegó el tiempo él se fue al campo. Entonces una mañana después de la comunión el Señor me hizo entender que debía ser sorprendida por ese estado. Me invitó a hacerle compañía, con participar en sus penas, pero yo súbito le dije, Señor, ¿cómo haré? El confesor no está. ¿Quién me debe liberar? ¿Quieres acaso hacerme morir? Y el Señor me dijo solamente, tu confianza debe estar solo en mí. Estate resignada. Pues la resignación hace al alma luminosa, hace estar en su lugar a las pasiones, de modo que yo, atraído por esos rayos de luz, voy al alma y la uniformo toda en mí y la hago vivir de mi misma vida.